Shalom Lekulán. Nos vemos otra vez para seguir caminando números Bemidbar en el desierto con la parashá de esta semana, Korah. Y ya vamos por el quinto fragmento, Hamishi Aliyah, la quinta Aliyah, que se encuentra en Números capítulo 17, versículos 1 al 9, en las diferentes versiones de la Biblia, pero en el Tanakh o en los Humashim, que es desde donde se lee la Torá en hebreo o la Biblia en hebreo, la numeración varía y sería el mismo capítulo 17, pero los versículos serían 16 al 24. Aarón exaltado. Hashem le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas y toma de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno, 12 bastones entre todos los jefes por sus tribus paternas. Escribe el nombre de cada uno en su bastón. En el bastón de Leví escribe el nombre de Aarón. Números capítulo 17, versículos 16 al 18 de la versión del Humash Torah Emet. Dios elige a la dinastía de Aarón para llevar fruto. Ciertamente el Eterno ya había elegido a Aarón y a su descendencia para ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Una promesa y una declaración personal, luego una declaración también colectiva. Sin embargo, por el suceso que se da aquí, precisamente en esta porción o fragmento, ya se evidencia entonces que Aarón y su dinastía, Aarón y su descendencia fueron elegidos para llevar fruto. ¿Qué es la instrucción o cuál es la instrucción que le da el Eterno a Moshe? Le dice que tome bastones. En algunas traducciones se habla de varas. Es más, hemos escuchado versiones donde más se habla y se menciona, o este suceso se recuerda más como la vara de Aarón más que el bastón de Aarón. Sin embargo, en las acepciones y las palabras que están en hebreo, sobre todo en el Tanakh, indica que es bastón. Es más, incluso dentro del contexto o dependiendo del contexto donde se encuentre esta palabra en hebreo que significa bastón, tiene otra connotación sustantiva, como vamos a ver más adelante en la reflexión. Bien, entonces, ¿cuál es la instrucción? De que se tomen bastones, un bastón por cada tribu, más en este caso Leví. Recordemos que Leví no estaba o no se contaba dentro de las tribus. Sin embargo, como la discusión que se viene desde el principio de esta parashá es el sacerdocio, aunque también el liderazgo, o sea, el reino más el reino, que es la parte administrativa, la parte de gobierno, más la parte espiritual, era la discusión por derechos supuestamente despojados y que por ende de alguna manera se estaban tomando cartas en el asunto para retomarlo, pero en la forma que lo estaban haciendo, más bien lo que estaban ejerciendo es una usurpación indebida, como ya lo hemos comentado o visto en las lecturas anteriores. Bien, entonces la instrucción es que se tomara un bastón de cada tribu y pusieran los nombres de los líderes. En este caso se estaba hablando de los líderes ya nombrados desde el inicio de este Sefer, o sea, desde Bemidbar, cuando se empezó el censo y el ordenamiento. O sea que todavía el eje transversal de lo que es la ley y el orden, el ordenamiento y las posiciones que ocupa cada quien se mantiene a través de este Sefer de Bemidbar o el libro de Números. Bien, pero con Leví hay un detalle y el Eterno lo expresa
específicamente que en el caso de Leví se nombra es a Aarón. Ciertamente vemos otra vez un salto en lo que es seguir la línea genealógica, el linaje o la posición de acuerdo al nacimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque si lo tomamos de alguna manera, Aarón era mayor que Moshe, está bien, pero también otro detalle, ellos no eran hijos del primogénito de Leví, sino más bien el que seguía en el orden genealógico. Entonces entramos en un detalle que a veces el Eterno hace las cosas muy distinto a lo que nosotros quizás podemos creer. Bueno, eso me hace acordar las palabras de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo: los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Y que quien quiera ser exaltado será colocado en su justo lugar. Eso es una interpretación o una opinión que tengo al respecto, pero ciertamente las palabras de Yeshua dice que el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Curioso, ¿no? Ahora que estamos trayendo esto a colación, no vemos la aplicación de esto aquí en la Parashá Korah. Quienes se quisieron exaltar de alguna manera pasaron sus tragos amargos y los juicios del Eterno de una manera muy severa, y fueron humillados. Bueno, el Eterno tiene la forma de cómo hacer sus cosas. Bien, entonces aquí hay un reto o una prueba. En este caso tiene que ver con el sacerdocio. Pero si ya sabemos o ya se sabe que el sacerdocio iba por la línea de Leví y en este caso por la línea específica de Aarón, no tenían nada que ver los otros Nisiín, los otros líderes o príncipes de las tribus. Entonces, ¿para qué? Quizás no era para dar testimonio o aseverar quién iba a ejercer el sacerdocio, sino quién iba a tener el nivel de autoridad requerido para el sacerdocio y a su vez establecer claras las posiciones y los roles que jugaba cada quien. Ciertamente los Nisiín no jugaban nada en el sacerdocio, ni el sacerdocio jugaba de alguna manera nada en el propio gobierno o lo que sería la parte de liderazgo en las tribus o comunidades. Algo totalmente diferente, pero el Eterno previó que había que hacer algo para dar testimonio y afianzar y aclarar esta situación. Bien, ¿dónde se colocan estos bastones o estas varas? Se colocan frente al arca del testimonio y se dejan allí hasta el día siguiente. Y al día siguiente todos los líderes junto con Aarón se acercan para revisar las varas y ahí mismo en el sitio de los acontecimientos pueden testimoniar al entregarle a cada uno su vara cuál era la vara o bastón que había reverdecido, florecido y brotado. ¿Cuál fue? La de Aarón. Bastón. Lo que nos indican los comentarios y lo que dice la Torá, más que vara, debemos visualizarlo y asumirlo como bastón. Los bastones, aunque nosotros tenemos la connotación o idea o el concepto de bastón como un símbolo de apoyo o un elemento de apoyo para poder caminar, bien sea porque uno no tenga un buen equilibrio o bien sea porque nuestra capacidad motora y de desplazamiento se ve afectada y necesitamos puntos de apoyo. Sin embargo, al hablar del bastón como símbolo de autoridad, es un símbolo de mando, pero es un símbolo de que se ha otorgado un mando. Aquí les hago una analogía
a lo que es a nivel militar. Cuando se llega en la carrera militar a los altos niveles estratégicos, llámense a nivel de generalato, en el caso de lo que es la dimensión aérea y dimensión terrestre dentro de la parte militar o fuerzas de defensa de algún estado o nación, o en el caso naval, que es la parte acuática, que sería almirantazgo. Bueno, cuando se llegan a esos niveles dentro de la carrera, no solamente el hecho de portar un sable o una espada, que también es símbolo de autoridad, símbolo de disciplina, el ejercicio que puede, valga la redundancia, ejercer ese portador de la espada como autoridad para ejercer esa disciplina, pero el hecho de mando y comando lo da un bastón, y ese bastón no es que la misma persona se lo hace o la misma persona lo compra, sino que se le es otorgado para simbolizar el alto nivel que tiene y la autoridad que tiene el cargo que está asumiendo. Y por supuesto, ese bastón también es una señal para indicar la responsabilidad que tiene al respecto, o sea, las consecuencias de lo que haga o de lo que no haga. Bien, para este caso, en esta porción, si leemos el texto en hebreo y podemos leerlo en el Humash, es un ot. ¿Dónde encontramos esta palabra ot? Lo encontramos, por ejemplo, en el Beahavta, cuando después que recitamos el Shema, recitamos el Beahavta y hablamos de letotafot, o sea, como señales. Entonces se habla de la mezuzá, se habla de la ley del Eterno y de los mandamientos, y colocarlos en las puertas, llevarlos como frontal entre nuestros ojos y como señal en nuestra mano. Entonces, este bastón reverdecido y sacado delante del arca del testimonio es una señal para Aarón mismo, pero más que todo para todos los líderes, aunque no fueran sacerdotes, pero para que no dudaran más ni murmuraran más del mando, comando, autoridad y oficio y responsabilidad y funciones que se le había dado a Aarón. Pienso también que de alguna manera esto también afirmaba el liderazgo y la autoridad de Moshe como líder de la comunidad, o sea, como el líder general. Y como mencionamos aquí, ese símbolo es confirmando lo que el Eterno le dijo a Aarón, lo cumplió, lo que le ofreció como ser el líder sacerdotal. Y la palabra que se utiliza un poco fuerte, me parece a mí, no es simplemente el hecho de acallar o disminuir las murmuraciones, sino que ahí dice amordazar. O sea, eso es para que, como en coloquial digamos, simplemente ya, hasta aquí, cállense, no sigan más hablando del asunto, y esto es así porque yo, Adonai, lo ordeno. Vamos entonces a la reflexión de este quinto fragmento. Leyendo otros fragmentos, por ejemplo en Génesis capítulo 38, versículos 15 y versículo 25, bueno, dije versículos porque me parece interesante, ya yo estaba pensando lo que les iba a decir ahorita de manera seguida, que es bueno que se lea corrido los versículos 15 al 25 para tener la idea del todo el contexto, aunque hay los puntos importantes en esos dos versículos. En 1 Samuel 14:43 también les aconsejo que lean unos cuantos versículos antes y unos cuantos versículos después. Y en Génesis 49:10 también les aconsejo o les recomiendo. ¿Por qué? Porque hay unos sucesos allí donde aparecen o donde están involucrados estos matot, estos maté, pues, estos bastones. Solo que
hay que verlo dentro del contexto de las acciones que se dan allí y de la situación. Mate, que vemos como aquí como se escribe con mem, tet y g, men con pataj para dar el sonido vocálico de a, tet tiene un dagesh, este punto interno que le hace que su sonido sea afincado, su duración sea un poquito más, y por eso en la transliteración se pone doble la letra para indicar que es fuerte y que en esa sílaba va el acento, aparte de observar aquí que tenemos la G al final sin ningún tipo de signo vocálico. Eso es cuestión de un poquito de ilustrar sobre el hebreo. Pero significa bastón o significa vara, sobre todo vara de madera, no vara de metal, porque para definir o indicar vara de metal hay otra palabra. Entonces, el maté de esta aliyá, de este fragmento de Korah, quinto fragmento, como ya lo mencionamos, es un bordón, o sea, un bastón para apoyarse, para poder caminar, o es un bastón oficial de mando. Y bueno, aquí sí les doy un dato, aunque la idea es que ustedes hagan el ejercicio mental de lectura y de reflexión. Les doy un dato: esta palabra maté, que también significa bastón, también es un sustantivo que indica mando o mandato. O sea, cuando tú indicas que una persona ejerce un mando o ejerce un mandato, o sea, que tiene autoridad para dar instrucciones, orientar, coordinar, liderizar o dar órdenes. Ahora, ¿cómo el entender esto designa, denota, afirma la superioridad del sacerdocio aarónico? O sea, afianza la línea de el sacerdocio a través de Aarón y no a través de ningún otro. Quizás esto también lo podemos concatenar, unir más adelante cuando veamos en la parashá Pinhas, que a raíz de lo que él hizo por el celo por el Eterno lo incluye en esta promesa, porque él no estaba incluido dentro de ese pacto de paz y dentro de ese pacto del sacerdocio. Pero eso es para analizarlo en una próxima oportunidad. Bien, entonces hasta aquí este quinto fragmento y vamos a dar el paso para el próximo fragmento, que es el sexto, y sería Shishi Aliyah, la sexta Aliyah, que vamos a encontrarnos entonces dentro de un rato, que les va a tomar el hecho de cargar el otro video.